por venir esta tarde. Bienvenidos al taller de becas NEAE, becas de necesidades específicas de soporte educativo. Vamos a hablar de la convocatoria de este año 2026-2027. Además, hay una gran novedad, porque desde hace muy poquito, realmente desde la primera semana de abril, nos hemos enterado los catalanes que se tramita la beca a nivel Generalitat de Cataluña, y vamos a introducir todas esas novedades a nivel catalán. Así que la beca de este año vamos a hacerla a ámbito nacional por el Ministerio de Educación y a nivel Comunidad Autónoma de Cataluña. Así que espero que os guste y que sea, que lo podáis entender. Bueno, realmente vamos a empezar a hablar de que la beca MEC. Primero, antes de nada, me gustaría comentaros que muchas personas esta beca NEAE de necesidades específicas de soporte educativo la conocéis como beca MEC a nivel práctico. Pero en realidad me gustaría hacer esta pequeña aclaración de que la beca MEC es la beca del Ministerio de Educación. Y la beca del Ministerio de Educación en realidad forma parte dos subbecas. Primero, la beca general de estudios o la beca postobligatoria, que es este taller lo hicimos ya en marzo y hace unos meses. Y es diferente a la beca Necesidades Específicas de Soporte Educativo. Sí que es verdad que la beca general de estudios es para estudios, como dice la palabra, postobligatorios, que es para bachillerato, FP, universidad y otros estudios universitarios como máster. Y la beca Necesidades Específicas de Soporte Educativo es para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas, que tienen necesitan ese refuerzo educativo, que tienen algún tipo de dificultad y necesitan ese soporte. Sí que es verdad que hay unos niños o estudiantes que pueden solicitar las dos, sobre todo son aquellos chavales pues, que están haciendo FP, grado medio, formación profesional, y pueden solicitar las dos becas. Pero, para empezar, decir que estas dos becas son incompatibles. Os lo voy a ir explicando a lo largo de toda la charla, que va a ser muy larga, pero también es una charla muy especial porque voy a irme a casos concretos y voy a explicar sobre todo cómo se tramita, cuáles son los umbrales de renta. Y también esta charla es muy especial porque vamos a explicar desde el nivel 0, por si alguno de vosotros no ha solicitado nunca una beca y acaba de entrar en este mundo educativo y que acaba de oír hablar de qué es una beca. Pues, primero, ¿qué es una beca? Primero, ¿qué es una beca? Una beca es una ayuda que da el Estado, el Ministerio de Educación, para todos aquellos niños o estudiantes que el Departamento de Educación no le puede dar no le da un soporte educativo que necesite, porque realmente esos niños necesitan pues un apoyo educativo más intenso y con una educación normal, ordinaria, pues no llega. Entonces, pues para poder completar esos estudios, esos refuerzos, pues el Ministerio de Educación da esa posibilidad de poder solicitar pues estas ayudas educativas. Realmente, las becas no deberían de existir. Vamos a hablar claro y llanamente, porque son parches. Porque en realidad el Departamento de Educación tendría que dar ese refuerzo educativo de manera ordinaria en clase y a cada niño de forma individualizada, con el derecho de la inclusión. Pero vamos a ser realistas, no existe la inclusión educativa, intentamos que sí, pero la realidad es otra. Faltan recursos económicos. Hay muchas discriminaciones que también en esta charla vamos a hablar de las discriminaciones legales que está habiendo actualmente, que muchos estudiantes. Y
vamos a saber cómo luchar y cómo defender nuestros derechos, sobre todo de nuestros estudiantes y de nuestros hijos e hijas. Pues muy bien, como os he comentado, esta nueva convocatoria 2026-2027, como os he comentado, no solo vamos a explicar cómo se solicita, sino también vamos a explicar qué ha cambiado este año, las diferencias entre Cataluña y España, qué documentación hay que preparar y, sobre todo, qué hacer si te la deniegan y cómo serán los próximos pasos los próximos meses. Porque digamos que solicitar una beca no es 2 meses, 3 meses, sino que has de estar pendiente muchos meses, casi un año. De hecho, a la práctica, que sepáis que a veces se abre la convocatoria del año siguiente cuando aún no se ha resuelto la convocatoria del año anterior. Y eso es la norma general, porque digamos que la competencia en educación la tiene el Ministerio de Educación, pero las comunidades autónomas tienen las competencias derivadas. Así que cada comunidad autónoma será responsable de gestionar las becas NEAE de su comunidad. Así que no es lo mismo solicitar la beca NEAE en Madrid que en Cataluña, que en País Vasco o en Andalucía. Realmente, a la práctica, son muy diferentes. Por esto esta charla es a la hora de tramitar y de explicar los pasos, os puedo dar una orientación, pero a la práctica cada comunidad autónoma es muy diferente. Y también las aceptaciones de los requisitos. Eso es otra discriminación. Pero bueno, digamos que las becas NEAE son mi bebé predilecto, así que vamos a continuar. Pues esta es la finalidad del taller de hoy. Así que vamos a empezar. Ya os he explicado los conceptos básicos de lo que es una beca, lo que es la base, pero ¿qué ha cambiado a nivel Cataluña y a nivel nacional? Pues como he comentado muy poquito antes de que saliera la convocatoria, la verdad que también ha sido bastante discriminatorio y bastante injusto, porque en Cataluña los estudiantes catalanes hemos estado en un limbo legal durante 2 meses, desde marzo, desde la primera convocatoria de las becas postobligatorias, porque nos avisaron con 3 días de antelación que las becas NEAE iban a ser tramitadas por la Generalitat de Cataluña. De hecho, ni la página web del Ministerio de Educación lo ha publicado. Así que a mí lo que me temo, y sobre todo por eso hago este taller tan importante, y es que si los estudiantes catalanes no saben que se tramitará desde la Generalitat de Cataluña, la mayoría de estudiantes y padres la solicitarán desde la página web del Ministerio de Educación y si lo hacen, lo harán mal. Entonces les denegarán por incompatibilidades. Y si no lo hacen correctamente, pues este año, pues si pasa el plazo en septiembre, pues perderéis el derecho a beca. Por eso es tan importante estar informado, estar a la guay y que podáis escuchar con calma pues este taller. Así que en Cataluña pues salió esta nueva resolución el 12 de mayo, en el cual, salió esta resolución, en el cual las competencias las tiene la Generalitat de Cataluña. En el fondo, casi dice lo mismo, o sea, en base, pues, tiene los mismos requisitos, las mismas necesidades, los mismos importes económicos y las nuevas exigencias legales. Así que a la práctica pues no es tan complicado. Lo que sí que hay que hacerlo en el departamento que toca. Como decía, en el Departamento de Educación se tramita a nivel nacional pues la página web del Ministerio de Educación. Os he dejado un pantallazo para que no os equivoquéis. ¿Dónde se solicitan? Si vosotros, papis, estudiantes, no sabéis cómo solicitarla, sobre todo tenéis que poner en Google
Ministerio, becas NEAE, Ministerio de Educación, y ya directamente os saldrá pues la opción de poder rellenar, se os abrirá pues esta página web en el cual vosotros tendréis que dar a este cuadradito de acceso a la tramitación en la sede electrónica para poder acceder. Como veréis también desde la propia página web, pues veis la descripción, información general, dónde está la convocatoria, la solicitud, más información, en la cual es la información en la que yo me he basado para poder hacer este taller hoy. Y en cambio, a nivel Cataluña, tenéis que ir a la página web de GenCat, ponéis en Google tranquilamente GenCat o Generalitat de Cataluña, ayudas NEAE o becas NEAE o alumnos con necesidades específicas de soporte educativo, y os irá directamente pues a esta página web en la cual vosotros podréis pues tramitarlo por internet. La gran diferencia, yo ya voy añadiendo cosas que ya me repetiré, la diferencia entre a nivel nacional y a nivel catalán es que a nivel nacional sí o sí tendréis que hacer la solicitud telemáticamente por la web que os he enseñado en la página, en la diapositiva anterior. En cambio, en Cataluña tenéis la opción de tramitarlo online, pero también presencial en vuestra unidad de becas. De hecho, si vosotros vais a esta página web, si bajáis con el ratón, habrá la posibilidad de poder pedir cita previa si no os aclaráis, porque sobre todo todos los estudiantes catalanes la habréis de tramitar todos por primera vez, lo hemos de tramitar todos por aquí, así que si no os aclaráis, tenéis la opción de solicitarla presencialmente pidiendo cita previa. Muy bien. Cuidado sobre todo en las dudas de las familias de dónde vive el estudiante, porque la habréis de tramitar a nivel nacional o a nivel catalán dependiendo de vuestro domicilio familiar. Si el estudiante tiene su domicilio en Cataluña, debe acudir a la convocatoria catalana. Pero si el estudiante, aunque estudie a nivel afuera de Cataluña y tiene el domicilio en Cataluña, aunque esté estudiando en Madrid, tendrá que solicitar la convocatoria en Cataluña. En cambio, los estudiantes que vienen a estudiar a Cataluña, pero viven en otras comunidades autónomas, aunque estudien en Cataluña, como tienen el domicilio fuera, tendrán que solicitarla por el Ministerio de Educación. Cuidado, porque esto puede inducir a muchísimo error. Muy bien, ¿qué becas, qué estudios o cuáles son los programas que están dirigidos e incluidos en la categoría de necesidades específicas de soporte educativo? Pues sobre todo son aquellos alumnos que tienen reconocida una discapacidad superior o igual al 25% de discapacidad. Por otro lado, todos los estudiantes que tengan el trastorno del espectro autista, o también están orientados a aquellos estudiantes que tienen un trastorno grave de conducta o de comunicación, no de lenguaje, de comunicación, y altas capacidades. Todas estas ayudas, como he comentado, refuerzan las necesidades de un apoyo educativo que nosotros los padres, en parte, tenemos que invertir un dinero en que nuestros hijos puedan seguir estudiando. El objetivo de esta beca es darles este apoyo a su diversidad. Vamos a seguir. Así que en este punto me gustaría explicaros la doble discriminación, tal como os he explicado, cómo está, a quién se orienta las becas NEAE. Pues, desgraciadamente, a todos los estudiantes que tienen TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, todos aquellos estudiantes que tienen un trastorno de aprendizaje como la dislexia o la discalculia, la disgrafía u otros trastornos de aprendizaje, están viviendo una doble
una doble discriminación legal. Así que en este punto me gustaría explicaros cuál es la doble discriminación legal que están viviendo estos estudiantes con TDAH, dislexia o algún trastorno de aprendizaje. Como os he comentado, para estos estudiantes, en primer lugar, les exigen un certificado de discapacidad del 25%. Aún teniendo estos niños a la práctica dificultades de atención, problemas de función ejecutiva, son los niños que más necesidades educativas tienen. Y la convocatoria les está exigiendo ya desde hace años pues una discapacidad. Hace ya 3-4 años solicitaban un 33% de discapacidad, pero a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que presentó la Federación Española de TDAH con muchas federaciones y asociaciones a nivel nacional, como la catalana o la vasca o la andaluza, casi todas las asociaciones y federaciones se unieron para poder demandar al Departamento de Educación. Y la sentencia del Tribunal Supremo se manifestó y reconoció que todos esos estudiantes con TDAH necesitaban ese refuerzo educativo, pues tenían derecho a beca. E incluso así, después de muchas quejas y de mucha lucha, pues aún el Departamento de Educación ni el Ministerio de Educación está reconociendo este derecho. Y está dejando a las comunidades autónomas que decidan. Y también les está pasando el mismo problema pues, a todas las asociaciones y a todos los estudiantes pues, que están viviendo algún tipo de trastorno de aprendizaje. Cuando he comentado, habéis de entender que cuando estamos hablando de acceso a estas becas, la ley dice, el decreto, que ha de tener un trastorno grave de comunicación. Habéis de tener en cuenta que una dislexia, una discalculia es un trastorno de aprendizaje. La ley dice trastorno de comunicación, así que no están reconocidos los trastornos de aprendizaje dentro de los trastornos graves de comunicación. Así que el colectivo como dislexia también queda fuera. Así que muchos padres que tienen esos niños con TDAH o tienen dislexia, pues no podrán acceder porque no tienen un certificado de discapacidad. También hay muchas familias, pensad que yo llevo muchos años siendo profesional, llevo muchos años al pie del cañón de esta lucha, sobre todo con estos dos colectivos. Es un drama porque hay estudiantes que aún no teniendo la discapacidad, sí que les han concedido la beca ese año. Simplemente porque los equipos de atención psicopedagógica, por pena, es así, por pena y por entender que ese estudiante sí que tiene derecho a beca, sí que ha rellenado que tiene esa necesidad de beca. Así que es muy particular. Esta es la teórica, pero todo depende del equipo de atención psicopedagógica que le toque al menor y al estudiante. Así que es muy variopinto. Las familias que me pidéis consejo, yo siempre les digo que aunque tengan esos niños, tengan dislexia o tengan TDAH, que soliciten la beca, porque no lo tienen. Y si presentáis y si lucháis, porque no solo tenéis una oportunidad de solicitar la beca, sino que posteriormente, como explicaré al final del taller, también podéis hacer reclamaciones, podéis hacer alegaciones, podéis interponer recursos de reposición, como os explicaré. Y tenéis sentencias del Tribunal Supremo que os avalan. Así que solicitarla, no tengáis miedo. No tengáis miedo, no lo tenéis, ¿vale? O sea que
os pueden sorprender, aunque los requisitos formales y objetivos sean lo que os he comentado. ¿Y qué etapas educativas entra esta ayuda? Pues primero entra, como os he comentado, a diferencia de las becas postobligatorias, entra la beca de educación infantil, secundaria, ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio, básico, superior, enseñanzas artísticas o profesionales o programas de formación para la transición a la vida adulta, UFP, pero no la universidad ni máster. Así que hay muchos estudiantes que podéis solicitar las dos becas. Y me preguntáis, ¿cuál solicitamos? Pues yo siempre os recomiendo que solicitéis las dos becas a la vez. No perdéis nada, porque luego podéis renunciar a una de ellas. Pero si se os deniegan una, podéis tener derecho a la otra. Y si se os aceptan las dos, cuidadito, porque si aceptáis las dos y el Ministerio de Educación no lo sabe, pues de aquí, si os hace una revisión, pues os va a enviar pues, un certificado en el cual tengáis que devolver el dinero o ya no tengáis derecho a beca nunca más. Y os pueden imponer una multa muy importante, o sea que habéis de tener sobre todo mucha responsabilidad. Edad mínima para presentar la beca. Pues depende del diagnóstico que tenga vuestro hijo o vuestra hija. Porque si la ayuda la solicitáis por discapacidad, trastorno grave de conducta o trastorno grave de comunicación o autismo, la regla general es a partir de los 2 años cumplidos a 31 de diciembre de 2025. A partir de P3, más o menos. En cambio, para poder solicitar, si vuestro hijo o vuestra hija tiene altas capacidades, la convocatoria exige que ese estudiante tenga como mínimo 6 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026. Ojo, no 2025, 2026. Y además, para altas capacidades también se le exige que esa necesidad de apoyo educativo sea mediante un certificado de equipo de orientación. Plazos. Los plazos de esta convocatoria es mucho más amplia que la convocatoria de las becas postobligatorias. Como veréis, tenemos derecho, se abrió desde el 19 de mayo de 2026 a las 8 de la mañana y tenemos de plazo hasta el 10 de septiembre de 2026 a las 3 de la tarde. Ambos incluidos. De hecho, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, casi hasta 4 meses para solicitarlo. Pero habéis de tener cuidado porque solo se pueden admitir las solicitudes dentro de plazo. En casos muy excepcionales se podrán solicitar fuera de plazo y habremos de acreditarlo documentalmente. Así no se os olvide, tenemos mucho tiempo, no nos columpiemos y sobre todo hacerlo con tiempo a nivel online o presencial a nivel Cataluña. Y ahora vamos al siguiente bloque. No todas las becas son iguales, todas nacen con un mismo derecho, pero hay diferentes tipos de ayudas. La beca NEAE, hay 2 tipos de ayudas. Unas son ayudas directas que se conceden directamente a la familia cuando cumple unos requisitos de renta y hay unas necesidades de apoyo educativo. Y a partir de hace muy pocos años, porque antes esta convocatoria está ligada a rentas económicas, todas las personas que quedaban fuera del umbral de renta se les denegaba. Pero desde hace 2-3 convocatorias existe un subsidio universal de unos 400 euros en el cual, independientemente de vuestras rentas económicas, tienes derecho pues, a cobrar unos 400 euros. Ambos tipos se tramitan de la misma manera, desde la misma solicitud, pero tal como os explicaré ahora, también se pueden solicitar pues, esas ayudas en enseñanza, en transporte,
en comedor, residencia o reeducación, como os voy a enseñar ahora mismo, entre otras. De hecho, la finalidad de la beca es garantizar que el estudiante, aunque tenga dificultades educativas, pueda seguir estudiando y no deje los estudios en ningún momento. Muy bien, aquí tenéis representada cuáles son las ayudas directas y sus cuantías máximas. No quiere decir que se os dé el 100% de estas cuantías. Sí que es el máximo. Primero hay el tipo de ayuda directa a enseñanza, que es para pagar el centro educativo. Pensad que si vuestro hijo o vuestra hija va a un colegio público, ya directamente esta beca por enseñanzas no se os va a aplicar de 860 hasta 862, porque ya el estudio está incluido dentro de la pública, porque es gratuito estudiar. Entonces, no vais a poder aplicar a esta ayuda directa. También tenéis derecho, pues, a una ayuda por transporte interurbano, desplazamiento diario al instituto o al colegio. Ojo, no quiere decir que tengáis que coger el coche, sino demostrar que estáis lejos y que necesitáis transportaros y tenéis dificultades. Como veréis, hay dos conceptos de transporte interurbano y transporte urbano. El transporte urbano es hasta 308 euros y es desplazamientos hasta dentro del mismo municipio. Y no hace falta vivir muy lejos, simplemente hay que solicitarlo y acreditarlo. Otras ayudas directas de las becas de necesidades específicas de soporte educativo también es comedor escolar, que es hasta 574 euros. También residencia escolar, que necesitan que los estudiantes necesitan estudiar fuera de su casa y necesitan pues contratar o estar en una residencia de estudiantes. Entonces, pues la beca paga hasta 1.795 euros al año. Luego también hay esas ayudas directas por libros y material o la más importante para mí, que es para reeducación pedagógica, pues que son esos 913 euros, hasta 913 euros. Pero para poder solicitar esa reeducación pedagógica hemos de demostrar, que ya os explicaré, esas necesidades y que nuestro hijo está haciendo su terapia con su logopeda o con esa reeducación, ese logopeda en la privada y que tenemos estos gastos periódicos. Y hay que demostrarlo y os explicaré a lo largo de este taller. Como veréis, hay muchísimas ayudas. Cuando hablamos de becas NEAE, pues necesidades específicas de soporte educativo, entran todos estos conceptos. Pero también, como os comentaba, hay este subsidio universal y complementario que es independientemente a las rentas económicas, que es de 400 euros. Así que, aunque vuestro hijo o vuestra hija tenga esas necesidades específicas de soporte educativo, pero no esté haciendo reeducación y no podáis aportar un documento de soporte de reeducación, no pasa nada, porque no podréis acceder a los 913 euros, sino que podréis acceder a todos los conceptos de ayudas directas y a este subsidio universal. Y luego también hay un subsidio especial para las familias numerosas. Y es que si acreditamos que tenemos esta familia numerosa, también podremos, tendremos un subsidio especial de transporte y de comedor. Cuidado, los subsidios universales no son acumulables entre sí. Solo cubren ese gasto y su concesión no exige un justificante de gasto con facturas como es la reeducación pedagógica para los 913 euros. ¿Y cuáles son los requisitos generales de acceso a las becas? En primer lugar, primero, hay que ser ciudadano español
tener el DNI o el NIE y tener residencia legal en España. También hay que estar matriculado en un centro docente español, público, concertado o privado. También hay que acreditar para poder cobrar, para poder recibir la ayuda, la ayuda psicopedagógica, pues hay que acreditar mediante documentación profesional que se necesita ese soporte educativo. Y para poder llegar a los importes máximos que os he comentado de las ayudas directas, no podemos superar los umbrales de renta y patrimonio que os voy a explicar seguidamente. Y sobre todo, familia, presentar la solicitud dentro de plazo. Vamos a seguir con los requisitos económicos y umbrales de renta. Como veréis, tienen en cuenta los límites que tienen desde un miembro que solicita la beca, un estudiante. Es un estudiante que vive independiente y que como máximo solo puede cobrar hasta 12.534 euros. Si la unidad familiar forma parte de 2 miembros, pues solo podréis cobrar hasta 20.416 euros. Si sois 3 miembros, 26.811. 4 miembros, 31.801 y así seguidamente. Como veréis, cuando, por ejemplo, una familia de 4 miembros solo puede cobrar hasta 31.801 euros. No es demasiado dinero, pero hay unas deducciones. Cuando aportáis y sois más miembros, pues va subiendo. Pero a partir del 8º miembro de la unidad familiar se añadirán 3.856 euros por cada miembro de más. Como veréis, los gastos son muchísimo más importantes. Pero bueno, esta beca es muy importante, por eso hay que saber cómo calcularla. También hay que conocer bien cuáles son sus umbrales de renta y cómo, sobre todo, cómo se aplican esas deducciones, que ahora os explicaré. ¿Qué ejercicio fiscal se va a tener en cuenta? Pues siempre se va a computar el ejercicio fiscal del año anterior, al 31 de diciembre de 2025, no lo que hayáis cobrado este año 2026. ¿Y por qué? Porque se va a coger la renta del año pasado que estamos ahora tramitando, ¿vale? Y como os he comentado, hay unas deducciones muy importantes. O sea que si, en primer lugar, vuestros ingresos económicos a nivel unidad miembros de la familia supera, hay ciertos conceptos, como podéis ver en la presentación, que podéis deduciros. Así que en un primer momento podéis no cumplir requisitos económicos, pero ahora os voy a explicar y vosotros mismos a nivel rasgos generales podéis hacer los autocálculos. También es verdad que cuando el Ministerio de Educación, el Departamento de Becas de vuestra comunidad autónoma os deniega por umbrales de renta, están vulnerando el derecho a transparencia. Entonces, porque es prácticamente imposible saber exactamente cómo el Departamento de Educación de vuestra comunidad autónoma está haciendo los números. Entonces, os estoy explicando esto detalladamente para que vosotros tengáis una idea general, pero luego a la práctica el Departamento de Educación aplica los importes y por mucho que reclamemos y por mucho que digamos, es muy difícil porque ellos no nos van a decir ni nos van a detallar cómo han aplicado nuestros gastos ni nuestros ingresos ni las deducciones. Estoy aquí para explicarlos la realidad, familia. Continuemos. Vale. Primero, como os he comentado, se va a coger la renta
del año anterior, a 31 de diciembre de 2025, que es la renta que estamos haciendo este año. Ahora la estamos presentando o estamos acabando, o quien vea este vídeo los próximos meses, porque lo estamos grabando a junio de 2026, los próximos meses, pues antes de presentar, acabar con la convocatoria el 10 de septiembre, pues Hacienda, cuando haya, cruzará datos con el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación y sacará los datos de nuestra renta que estamos presentando ahora. Entonces, pues primero van a coger, se ha de coger, para que vosotros mismos podáis hacer más o menos los cálculos, habéis de coger la base imponible general y sumarle la base imponible del ahorro. Y juntos tendréis que sumarlo y hacer unas deducciones. Sí que es verdad que es un poco más complicado, os lo estoy explicando de manera general porque en realidad es un cálculo numérico bastante más complicado, pero más o menos es para que tengáis una idea general. Entonces, cuando hayáis sumado estas dos bases, vosotros tendréis que deducir. También, ¿quién es la unidad de la familia? Pensad que también tenéis que tener en cuenta vuestros ingresos económicos familiares, depende de quién vienen. Tened en cuenta que hay unos sustentadores principales, que es el padre y la madre, y luego que se van a tener en cuenta al 100% sus ingresos económicos, pero, por ejemplo, la unidad familiar, estáis todos empadronados en el mismo domicilio y también vivís, por ejemplo, pues con los abuelos. Pues los ingresos económicos de los abuelos, por ejemplo, van a computar al 50%. Así que si un abuelito está cobrando 10.000 euros, por ejemplo, pues se va a tener en cuenta pues, que no son esos 10.000, sino 5.000. Pero también se ha de sumar. Y cuidado, habéis de tener en cuenta que Hacienda también cruza datos con el padrón. No mintáis, porque el Ministerio de Educación, la administración pública está al quite. Entonces, podemos decir, no vivimos solo 3, vivimos solo 2, vivimos los 4. Por favor, rellenar bien los datos, ¿vale? Es nuestra obligación, porque Hacienda cruza y se entera de todo. Así que una vez ya entendéis lo que son los sustentados principales y los secundarios, pues vamos a seguir. Porque, ¿qué pasa cuando la unidad familiar tiene la característica de familia numerosa? Y es que por cada hermano o hermana incluido el solicitante en familia numerosa de categoría general, ojo, acordaros que familia general puede ser familia numerosa general, que es a partir de 3 hijos, o familia numerosa, familia de categoría especial, que ahí sí que se tienen en cuenta los ingresos económicos. Si es una familia numerosa general, se podrá deducir hasta 525 euros por cada hijo. Pero si es de categoría especial, por cada hijo o hermano o hermana, se podrá deducir hasta 800 euros. Y esta deducción solo se podrá aplicar hasta un límite de 2.000 euros. En cambio, si en la unidad de familiar hay una persona o el propio solicitante, no los padres, ojo, los estudiantes, el propio estudiante o sus hermanos, si tienen una discapacidad superior al 33%, tendrá una deducción de hasta 4.000 euros, solicitante y hermanos. Así que si en una familia, por ejemplo, el solicitante y su hermano, los dos tienen la discapacidad, podrá haber una deducción de hasta 8.000 euros. Así que es una deducción muy, muy importante. Sigamos. Si en la unidad familiar el estudiante, por cada hermano menor de 25 años o el propio solicitante
curse estudios universitarios y reside fuera de la unidad familiar, se podrá deducir hasta 1.176 euros. En cambio, si el estudiante tiene la consideración tiene una orfandad absoluta, es decir, que no tiene ni padre ni madre, se le deducirá hasta un 20% la renta familiar y ha de tener menos de 25 años. En cambio, si la unidad familiar es una familia monoparental, no familia numerosa, que hay una gran diferencia, monoparental, la deducción del solicitante es hasta 500 euros. Muy bien, ahora que os he explicado las deducciones, ahora vamos a hablar de algo muy importante que las familias y los estudiantes, sobre todo los padres y las madres, no tienen en cuenta, porque una de las grandes preguntas que me hacéis es que vosotros no llegáis a umbrales de renta, pero se os han denegado igualmente. Y es que habéis de tener en cuenta los pisos y las casas que están a vuestro nombre. Pensad que la vivienda habitual, que es vuestra residencia donde vivís, ojo, es una excepción. La vivienda habitual está excluida, pero si tenéis segundas residencias, no podrá superar los valores catastrales hasta 42.900 euros. Pensar que una vivienda puede tener hasta dos valoraciones. Puede tener el valor real, que es el valor de mercado de lo que cuesta, y el valor catastral es el valor que tiene esa finca cuando recibís el IBI. Es el índice de referencia que el Estado cree que como mínimo ha de tener esa finca. Y este valor catastral, multiplicado por unos coeficientes correctores que ahora os enseñaré, no pueden superar los 42.900 euros. No es demasiado, pero sí que es cierto que los valores catastrales son muy inferiores al valor real de las fincas y de las segundas residencias que hay actualmente. Y como os correspondía, hay unos coeficientes correctores que, como veréis, se ha de multiplicar por 0,43, por 0,37, dependiendo del año de la última revisión catastral. Simplemente os lo dejo para que lo tengáis en cuenta. Ya esto es hilar muy al detalle, pero más que nada que os suene, ¿vale? Tener en cuenta que es el valor catastral de vuestras fincas de segunda residencia. Así que a la práctica, familia, todas esas personas que tenéis un piso o una segunda residencia, lo normal es que se os deniegue. Porque, a ver, vamos a ser consecuentes. Estas becas son para ayudar a los alumnos. Las personas, los padres que tienen unas condiciones económicas bien, pues se les va a denegar directamente y vais a recibir la resolución de denegación porque tenéis pisos o porque os superáis el ingreso de patrimonio, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué pasa en los casos que el solicitante es dependiente de la unidad familiar? Es decir, que el estudiante puede estar estudiando y puede estar trabajando y tiene ingresos económicos. Y esos ingresos económicos del propio estudiante se han de tener en cuenta, ¿vale? Pues como a los abuelos, los ingresos económicos del estudiante que vive en casa de papá y de mamá también van a computar, pero al 50%, no al 100%.
Vuelvo a recordar que los sustentadores principales son los dos padres y se comportarán solo los dos padres al 100%. Pero ¿qué pasa en el caso, y además esto es un drama, y muchas dudas y muchas consultas que me hacéis, es sobre todo cómo se ha de poner la unidad de familia cuando los padres estáis divorciados o estáis separados? Aunque los padres estéis separados, sí, todo dependerá de la custodia que tengáis sobre el hijo o la hija. Pensad que si tenéis el padre o la madre que vive con el estudiante, tiene la custodia exclusiva, es decir, el otro progenitor queda fuera, solo tiene la patria potestad y no tiene la guardia y custodia, queda fuera de la unidad familiar, así que no se habrá de poner en rellenar en los datos, porque en la solicitud solicitan no solo los datos del padre o de la madre o del estudiante, sino de toda la unidad familiar, de los hermanos, de los padres, de los padres rejuntados con otra familia, de los hermanastros, ¿vale? Y sabemos que a nivel actualmente las unidades familiares cada vez son más variopintas. Es la naturaleza actual. Entonces, pues habéis de ir con cuidado. Así que si tenéis la custodia exclusiva, el papá queda fuera de la familia a nivel familiar. Pero ¿qué pasa? Aunque en los casos que los padres tengan la custodia compartida, aunque estéis separados, a nivel renta y a nivel becas, es como si estuvierais casados y es como se ha de añadir, aunque estéis separados, porque sois responsables del hijo, sois los que tenéis que cuidar y los responsables del estudiante. Entonces, aunque tengáis el estado civil de separados, lo ponéis, pero os ponéis como si fuerais una unidad familiar única. Incluso también si el estudiante es mayor de edad, que aquí también, ojo, esto induce a muchos errores, ¿vale? No os equivoquéis, tener en cuenta, ¿vale? Mirar en qué custodia tenéis, ¿vale? Es una de las grandes dudas que tenéis todas las familias. Y ahora vamos a hablar de los hermanos solteros menores de 25 años y que conviven en la unidad familiar y quizá también están trabajando, ¿vale? También están trabajando, están ganando dinero y también se ha de tener en cuenta esos ingresos económicos. Pues igual no son sustentadores principales como papá y mamá, entonces sus rentas computarán al 50%. Y la unidad familiar se ha de determinar a 31 de diciembre de 2025, ¿vale? Por ejemplo, si en esta fecha hay un hermano que tenía 24 años, computará para la beca. Pero si ya ha cumplido 25 años, a 31 de diciembre ya no podrá hacerlo, ¿vale? Salvo si tiene algún tipo de discapacidad. Y toda la unidad familiar, si vivís con tíos, sobrinos, primos, no pueden incluirse como unidad familiar a efectos de esta beca. Y sobre todo, si os habéis separado o si os habéis separado a principios de año, ¿vale? Y de repente, o tenéis una sentencia firme de custodia compartida o exclusiva, todo dependerá a 31 de diciembre de 2025. De la información es de enero a diciembre, ¿vale? De cada año, así que habéis de mirar al año anterior.
que esta también es una de las grandes dudas que me hacéis. ¿Y cómo se valoran las solicitudes, familia? Pues primero, el Departamento de Educación de cada comunidad autónoma primero recibirá vuestra solicitud telemática, presencial, hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre. Hasta octubre, más o menos, las administraciones, los departamentos de educación correspondientes, primero mirarán los requisitos administrativos básicos, si cumplís plazo, si está firmado, si aportáis toda la información correctamente. Entonces, en segundo lugar, mirarán los requisitos económicos, que son todos los ámbitos patrimoniales que os he estado explicando hasta ahora, las deducciones. Y en tercero, también mirarán pues, los requisitos educativos, si estáis cursando los estudios correspondientes. Por ejemplo, si sois universitarios y solicitáis las becas NEAE, no cumplís, entonces se os denegará. O si falta documentación o está mal la unidad de familias. Entonces, más o menos depende de cada comunidad autónoma, ¿vale? Más o menos cara diciembre del año siguiente, octubre, noviembre, diciembre, cara al último trimestre del año en curso, vais a recibir una primera comunicación sobre la cumplimentación sobre los requisitos, si cumplís o no, si se os acepta básicamente la beca o no. Y tenemos derecho a reclamar, pero esto os lo voy a explicar al final de este taller. Entonces, vamos a tener hasta 3 opciones, pero esto me espero al final del taller a explicaros. Entonces, pues como veréis, van a mirar estos 3 tipos de requisitos para saber si vosotros tenéis derecho a beca o no. Por eso habéis de hacerlo con cuidado, lo habéis de hacer con calma. Estamos realizando este taller para que tengáis todos los requisitos y daros todos los consejos posibles para que lo podáis hacer correctamente. ¿Y qué puede hacer la familia mientras espera la resolución a partir del 10 de septiembre de 2026? A partir de... en teoría, es muy bueno, porque dice en teoría que hemos de consultar las convocatorias, que podemos consultar el estado del expediente de la sede electrónica, pero a la práctica no es verdad. ¿Vale? Solo podemos recibir las comunicaciones vía correo electrónico. Y además, cuidado con el mail que tenéis, porque lo habéis de ir revisando, porque todas las comunicaciones, si nosotros no estamos de acuerdo con la resolución, tenemos solo 10 días hábiles para reclamar. En todas las posibilidades que os explicaré después, ¿vale? 10 días hábiles, que esto también es otra gran duda vuestra, porque recibís un mail que, ojo, con la bandeja de no deseados del correo electrónico, porque muchas familias recibís allí en correo no deseado la resolución. Pasan 10 días y ya no tenéis derecho a reclamar y perdéis derecho a beca. Por otro lado, siempre tener pendiente y siempre ir con cuidado de tener el justificante de registro, ¿vale? Porque muchas veces lo rellenamos, lo dejamos guardado, pero hemos de dar al botón de presentar, ¿vale? Esto es otra de las grandes dudas y grandes preguntas que me hacéis. Por favor, familia, el acuse de recibo, si no lo tenéis, no habéis presentado, porque pasará el día de plazo, lo tendréis en borrador y no lo habréis presentado oficialmente. También,
consejo. Habéis de seguir abonando las terapias porque nosotros solicitamos la beca NEAE, decimos que y pedimos la ayuda directa de reeducación psicopedagógica de los 913 euros, pero hay un mes en la cual dejamos de pagar o, bueno, pensar que es cara al año anterior, ¿vale? Es de año. Ahora os explicaré, pero hay un anexo que ha de rellenar el profesional donde vosotros lleváis al niño a hacer reeducación, ¿vale? Entonces, si no seguís pagando y abonando, que también lo habremos de justificar, no tendréis derecho a esta ayuda directa, ¿vale? Así que guardarlo todo, seguir pagando, sí, sobre todo estar pendientes de las resoluciones. Y bueno, os iré explicando más consejos. Vamos a seguir con el siguiente bloque. ¿Dónde y cómo se presenta la solicitud? Como os he comentado, es desde el 13 de mayo hasta el 10 de abril, como os he comentado. Como os he dicho también, en la página web del Ministerio de Educación o de la página web de la Generalitat de Cataluña. Ojo, a nivel Generalitat de Cataluña, vuelvo a decir que puede ser presencial, que es una de las cosas buenas de Cataluña, no a nivel nacional. Es importante, siempre lo digo en todos los talleres, en pleno siglo XXI, por favor, tener un certificado electrónico, la clave PIN, el DNI electrónico, certificado digital. Aquí en Cataluña tenemos el IDCAT móvil, ¿vale? Es importante, ¿vale? Para podernos comunicar con la administración pública, pero no solo a nivel educativo, sino a nivel ayudas, a nivel solicitar discapacidad, solicitar dependencia, ¿vale? Es mucho más rápido. Y si tenéis cualquier duda, me lo preguntáis. Sigamos. Primer paso, pues os he comentado, acceder al servicio, rellenar el formulario. Sí que tener en cuenta toda la documentación que os he comentado, ¿vale? Cuidado, habéis de ir refrescando y guardando, ¿vale? La información, sobre todo en la página web del Ministerio de Educación, que caduca en muy poquito tiempo. Entonces, podéis ir rellenando. Si os pasa el plazo porque os piden el código IDALU, os piden un dato de discapacidad y lo dejáis a medias la solicitud y vais a buscar la información del certificado de discapacidad, del número de familia numerosa, la fecha de discapacidad o la fecha de expedición del DNI y ¡pum! ¿Vale? Pasa. He rellenado muchas becas, tengo mucha experiencia y da mucha rabia. Luego también, el tema de la edad. A partir de los 14 años hay una obligación de que rellene o que solicite la beca el propio estudiante, no los papás. Estamos muy mal acostumbrados a hacer todo en nombre de nuestros hijos. Hasta los 14 años lo podemos pedir en nombre de él. A partir de los 14 años ha de ser el propio estudiante, ¿vale? Y a nosotros nos autoriza, ¿vale? Tenedlo en cuenta, ¿vale? Que también es una de las dudas. Pues eso, habéis de entrar, certificado digital, rellenar los datos, ¿vale? Tener los datos a mano, ¿vale? Indicar correctamente, por favor, el centro educativo donde está matriculado la etapa educativa, si es primaria, secundaria, bachillerato o FP, por ejemplo. También, muy importante, no os equivoquéis con el número de la cuenta bancaria, que no haya errores. Lo más importante, porque tendréis derecho, de repente recibiréis el dinerito en la cuenta, porque pasa, y si os equivocáis de un número, quizá lo recibe otra persona. Y vosotros no podéis hacer nada. Es vuestra responsabilidad rellenar bien los datos. Y siempre revisar y revisar y revisar, ¿vale? Antes de firmar, podemos revisar los datos.
Pues, pues una de las dudas que me hacen todos los padres es, independientemente de los diagnósticos y de solicitar la beca, pues para poder acceder a esta ayuda directa de reeducación de reeducación que estamos pagando los padres para que nuestros hijos pues tengan pues este apoyo educativo, pues qué documentación necesitamos y cómo la aportamos y cómo lo justificamos. Pues independientemente si solicitamos la beca por discapacidad o por diagnóstico de autismo o diagnóstico de trastorno grave de la conducta o trastorno grave de la comunicación o altas capacidades, primero hay varios informes que hemos de aportar. Primero nosotros como padres, una vez que nosotros hemos presentado la beca a partir de hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre, pues tendremos que aportar al centro educativo. El centro educativo nos ha de aportar un formulario en el cual nosotros hemos de darle al profesional de la educación, de logopedia o de la psicoeducación, de la reeducación, que ha de rellenar el profesional que está dando este soporte a nuestro hijo, en el cual este profesional ha de rellenar pues, primero sus datos, luego explicar cuál es la reeducación que le está dando a nuestro hijo, decir cuántas horas está a la semana y cuánto cuesta mensualmente pues, la reeducación. Y lo va a firmar y sellar. También habremos de aportar independientemente al centro educativo, que nos lo solicitarán en un plazo muy breve de tiempo, por eso es interesante ya presentarlo previamente, es un informe de la pública, de un profesional de la salud pública, en el cual diga que tiene, por ejemplo, pues que tiene autismo o que tiene algún tipo de trastorno o dificultad. Dependiendo del diagnóstico, porque siempre es dependiendo del diagnóstico, acordaros que si tienen TDAH o dislexia, pues será obligatorio pues, tener el certificado de discapacidad, pero si tienen autismo, trastorno de la comunicación, del lenguaje, trastorno de la conducta o altas capacidades, simplemente con un informe del profesional de la salud será suficiente. Por parte del centro educativo, será obligatorio pues, que el equipo de atención psicopedagógica rellene un formulario diciendo que sí, que realmente este niño está atendiendo y que necesita pues que necesita este soporte educativo y este apoyo en la reeducación. Así que por nuestra parte, pues será importante aportar este informe anexo que habremos de aportar al centro educativo y el informe de la salud pública. Y si tienen TDAH y dislexia, el certificado de discapacidad. Y esta será la manera de poder probar estas necesidades específicas de apoyo educativo de nuestros hijos y poder así llegar a tener esta ayuda de 913 euros de ayuda directa. Pero tener en cuenta que esta ayuda directa está siempre condicionado a los lindares económicos que he comentado antes. Muy bien, pues ahora ¿qué pasa con las denegaciones? Como os he comentado, cara al último trimestre del año en curso, nosotros solicitamos en el segundo trimestre la beca de mayo a septiembre. A partir de septiembre, octubre, mediados de septiembre, octubre, noviembre, el Departamento de Educación de vuestra comunidad autónoma valora todos los requisitos que os he comentado, económicos, patrimoniales, personales, que habéis rellenado todo formalmente, que esté firmado, que hayáis aportado el informe psicopedagógico, que los profesionales de la educación del EAP o del centro educativo hayan rellenado correctamente los cuadritos, que tengamos discapacidad o que tengamos un diagnóstico de la pública, ¿vale? Miran todo esto y cara al último trimestre, a partir de noviembre, diciembre, enero, depende de la comunidad autónoma, esto es un cachondeo, ¿vale? Recibiréis un correo, una resolución diciendo que sí, que tenéis derecho a beca con estos conceptos. Que solo es reeducación, que solo es subsidio, que solo, pues sí, este año a todo y tenéis derecho a todo.
Pues ahora, después de este taller, ya tenéis mucha más información, ¿vale? Tenéis derecho durante 10 días hábiles a interponer una reclamación, hacer certificado de alegaciones, ¿vale? Ahora, como ya vais a hacer el máster, pues ahora ya sois más objetivos, ahora ya sois más autocríticos. Si os han denegado por ingresos económicos, si no cumplís, que estáis aportando certificado de discapacidad, que no tenéis derecho a reeducación porque os falta el documento, el certificado del logopeda, ¿vale? Entonces, ahora ya seréis más autocríticos, ¿vale? Entonces, pues también os he ido dando muchos tips prácticos de muchas dudas, de cosas que están pasando a la práctica, ¿vale? Entonces, pues sobre todo, ser autocríticos después de este taller si hay errores en renta. Como os he dicho y os he ayudado pues a aprender a calcular las deducciones, ¿vale? Pues reclamar, pero son 10 días hábiles, que son 14 naturales, ¿vale? Ojo, son 14 naturales. Por otro lado, si hay duplicidades en las solicitudes, ¿vale? Si está bien puesto la unidad familiar, si os han denegado directamente porque tenéis segundas residencias, ¿vale? Todos estos ya después de este taller, vamos, ahora ya sabéis muchísimo. Pues como os he comentado, ¿cómo lo sabéis? Pues a la práctica, mediante un correo electrónico, ¿vale? A nivel Cataluña también tenéis la página web del Ministerio de Educación, pero bueno, a la práctica siempre que he ido, tú siempre está en estudio y yo nunca he podido, no he podido recibirlo solo por correo electrónico, ¿vale? Pero sí que al final, cuando ya recibís el correo electrónico, sí que podéis ir a la carpeta de notificaciones, ¿vale? Cuando resuelven, eso sí. Pero antes nada, tenemos que esperar. Y si no, y si queréis preguntar, pues sobre todo, id a vuestra unidad de becas. A nivel nacional, a nivel Ministerio de Educación, hay un teléfono especial de unidad de becas. Y preguntad, si tenéis dudas, ¿vale? Hay un 91, es un teléfono nacional que es muy fácil, ponéis en Google a nivel nacional Ministerio de Educación, unidad de becas, ¿vale? Tendréis que ir llamáis y decir, mira, es que soy de Málaga, es que soy de la Comunidad de Madrid, es que soy de Valencia, ¿vale? Entonces, pues allí os irán informando. Y a nivel Cataluña, pues es la unidad de becas también de Cataluña, que podéis pedir cita previa aquí en Cataluña. Plazos y vías de reclamación, pues una vez, ya os he comentado, cara a principios del año siguiente, finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, reclamación, alegaciones. A partir de marzo, abril, mayo, mayo no llega, marzo, abril, febrero, marzo, abril, recurso de reposición, nosotros interponemos reclamación, entonces el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma resuelve sobre nuestras alegaciones, nuestra primera posibilidad de reclamar, entonces viene, nos lo deniegan, nos aceptan, recibimos, pues sí, tienes derecho a beca, no derecho a beca, ¿vale? La segunda oportunidad es recurso de reposición, que es a partir de febrero, marzo, ¿vale? Incluso los tardanos son abril, ¿vale? Y tenemos 30 días para interponer recurso de reposición e incluso hay una tercera posibilidad de recurso extraordinario de reposición o ya en segunda instancia, cuando ya nos comunican a partir de abril, mayo, o sea, aún sabes que puede salir la siguiente convocatoria de 2027, aún se nos está resolviendo el recurso de reposición, se abre plazo para interponer demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Y sobre todo, pues, tenerlo presente todos los plazos porque los plazos son muy estrictos. ¿Cómo redactar un recurso efectivo a nivel nacional? Hay
Hay modelos, ¿vale? Hay en el Ministerio de Educación, pues podéis ir al departamento, o sea, Ministerio de Educación, vais adentro de la página web y ya vais bajando con el ratón hacia abajo y ya dice alegaciones, ¿vale? Hay un modelo básico, muy básico, ¿vale? Muy básico. A nivel catalán igual, lo presentáis por la sede electrónica, podéis presentarlo por instancia genérica de vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Si es Comunidad de Madrid, pues Comunidad de Madrid, instancia genérica, recurso de reposición, recurso de alegaciones a vuestra unidad, a vuestra inspección, a Departamento de Educación de vuestra unidad provincial. A Cataluña también, ¿vale? Pues departamento por instancia genérica, GENCAT, instancia genérica, el departamento de vuestra unidad de provincial, ¿no? Pues si sois de Barcelona, pues la educación de Barcelona. Si es de Valencia, pues Generalitat Valenciana, recurso instancia genérica, ¿vale? Pero el departamento siempre de educación, ¿vale? Para presentar las reclamaciones, las alegaciones y todo lo que hagáis falta, ponéis por qué no estáis de acuerdo, ¿vale? Tal como os he ido explicando a lo largo de todo el taller. Y por último, ya estoy acabando, las becas NEAE son compatibles con otras prestaciones y ayudas por discapacidad, ¿vale? Son compatibles totalmente por la ayuda por hijo a cargo con discapacidad de la Seguridad Social, las prestaciones de dependencia con la CUME, las deducciones fiscales, o sea que la beca NEAE es compatible con todo, ¿vale? Lo recuerdo, ¿vale, familia? Y también hay ayudas autonómicas y locales que no son compatibles, y además es por sentido común, ¿vale? Tanto a nivel Cataluña, a nivel Madrid. Sabed que sobre todo hay unas ayudas autonómicas y locales que son diferentes a las estatales, porque vivimos en España, que es una comunidad, es un estado descentralizado, y tal como os he comentado, que hay las ayudas directas de comedor o las ayudas directas de libros o las ayudas directas de transporte, que son ayudas locales, que hay ciertos ayuntamientos que las ofrecen, pues si nosotros las solicitamos a nuestro ayuntamiento, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, se repiten con los conceptos de las ayudas públicas de las becas, ¿no? Pues si se os conceden estas dos ayudas por los mismos conceptos, son incompatibles. O tenéis la ayuda de comedor de vuestro pueblo local o la ayuda de comedor de la beca NEAE, ¿vale? No las dos, ¿vale? Habéis de renunciar a una de las dos. Porque si se entera el Estado, pam pam al culo, ¿vale? Perdón, se enfadan, ¿vale? Hay que ser responsables. Y además sabemos, yo voy a hablar con responsabilidad, de que el gran problema de la administración pública son los recursos económicos, ¿vale? Entonces, si estamos cobrando por el mismo concepto, por una ayuda estatal y una ayuda local, es injusto, porque hay muchas familias que se quedan fuera de las becas o no llegan. Entonces, pues vamos a actuar con criterio y con responsabilidad, ¿vale? Y nosotros mismos vamos a renunciar o a no solicitarla. Bueno, no solicitarla, porque tampoco no vamos a pecar bueno, entiéndeme, no, o sea, solicitarla, porque si te deniegan, por ejemplo, si el profesional de la educación del EAP no marca el cuadradito de ayuda directa de comedor porque considera que tu hijo no tiene derecho pues a una ayuda de beca de comedor o
o a la de libros y solo cobráis la ayuda de reeducación pedagógica y el subsidio, pues solicitar las dos, porque en el ámbito local sí que os pueden aceptar la beca comedor, por ejemplo, ¿vale? Entonces se os complementa. Entonces, a la práctica sí solicitarla, ¿vale? Pero responsabilidad para renunciar a la beca porque decís que lo estáis cobrando por otro lado, ¿vale? Es simplemente responsabilidad familiar. Entonces, pues es lo que os he comentado. Sobre todo también son incompatibles, evidentemente, tal como he ido explicando, bueno, no sé si ha quedado claro, pero lo vuelvo a decir, es que es incompatible cobrar la beca la beca postobligatoria, la beca general, postobligatoria de estudios postobligatorios, y la beca NEAE, son incompatibles. O cobras o recibes de una beca o recibes otra beca, por los diferentes conceptos. Pero las dos juntas, no. La práctica, muchas familias me preguntan, bueno, pero Maite, ¿qué hago? ¿Solicito una, solicito otra? Solicitar las dos. Igual que las becas comedor, ¿vale? Solicitar las dos. Porque si se os deniega una, la otra se os puede aceptar, ¿vale? Pero si se aceptan las dos, renunciar a una de las dos, ¿vale? Porque si solo solicitáis una y os quedáis fuera y se os deniega, ya no podéis solicitar la otra, porque los plazos son diferentes. La beca postobligatoria se solicita de marzo a mayo, que es muy poquito tiempo, son mes y medio, no llega a 2 meses. En cambio, la beca NEAE son casi 4 meses, ¿vale? Entonces, pues solicitar las dos ya con tiempo, como vais a ser unos másters, si vais a saber un montón a partir de este taller, pues ya cara al año que viene, si este año no os habéis dado cuenta y no habéis solicitado la beca MEC con tiempo, pues ya cara al año que viene os lo apuntáis en la agenda, en el Google Calendar, de solicitar la beca MEC, ¿vale? Y esto, ¿vale? Y ya, ¿cómo evitar problemas? ¿Vale? Sobre todo, familia, documentación que no os he explicado, que lo he pasado. Que me he pasado, sí. Documentación importante, ¿vale? Tener cuando solicitáis y rellenáis la beca, tener a mano siempre, por favor, coger el DNI de todas las unidades familiares. Si rellenáis la beca y estáis separados o divorciados, pero sois miembros de una unidad familiar porque tenéis la custodia compartida, solicitar el DNI de vuestro ex o vuestra ex, ¿vale? Tener los DNIs o los NIEs a mano de los solicitantes de toda la unidad familiar o fotocopias o tener los datos a manos porque os van a pedir el número de seguridad del DNI, ¿vale? No solo os piden el DNI, os piden el número de seguridad, ¿vale? Luego también tener el certificado. Añadir, por favor, no os olvidéis de que tenéis la discapacidad y os van a pedir siempre los datos desde cuándo tenéis la solicitud reconocida. También os van a pedir el número de familia numerosa. También os van a pedir el número de la cuenta, ¿vale? Todos estos datos son básicos, tenerlos a mano, porque vuelvo a decir, caducan muy rápido, ir refrescando y guardando, ¿vale? Y creo que ya estoy acabando y sobre todo, pues, no os equivoquéis con el número de cuenta, ¿vale? Mirar siempre el correo electrónico, siempre tener justificante, ¿vale? Porque quizás está en borrador. Si os habéis equivocado, si os equivocáis en la beca, también, no pasa nada, ¿vale? Borráis, eso sí, intentarlo hacer porque da mucha rabia. Si os habéis equivocado en datos, ¿vale? En la unidad de becas, si habéis olvidado de añadir un familiar, por ejemplo, o queréis poner otro número de cuenta, da mucha rabia, pero habéis de anular y borrar y vais a presentar, ¿vale? Y lo habéis presentado, pero queréis cambiar. Bueno, no pasa nada, hasta el 10 de septiembre no pasa nada. Tenéis que anular la solicitud y empezar de cero,
Da mucha rabia porque se tarda mucho rato, son muchos datos, ¿vale? Pero por eso os digo que tengáis todos los datos, aseguraros de la unidad de familia y tenerlo claro, tener todos los datos a mano, porque si le dais a enviar, luego da mucha rabia, ¿vale? Porque es complicado, ¿vale? Y pasa, familia, pasa. Entonces, aseguraros de tenerlo todo correcto. Y sobre todo, guardar todo bien, tener los timings correctos, que no se os pase en la presentación y sobre todo, pues mucha paciencia. Espero ya mucha paciencia con vuestros estudiantes, vuestros seres queridos. Doy por acabado este taller. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber confiado una tarde más conmigo. Y bueno, aquí os dejo todos mis datos por si tenéis más dudas y contar conmigo para lo que necesitéis. Así que para las personas que no están viendo este taller presencial, para las personas que van a verlo posteriormente, pues me llamo Maite, estoy aquí para lo que necesitéis y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo taller. Gracias.